están? ¿Cómo se encuentran? De nuevo aquí conectándonos en estas clases virtuales. Voy a explicar el día de hoy, hablaremos sobre las enfermedades infecciosas y parasitarias. Entonces, son unos conceptos de principios de sanidad animal importantes que necesitamos que ustedes los conozcan. Entonces, la idea, como siempre, es que estén atentos a la explicación y que observen este video hasta el final. Bueno, cuando hablamos de enfermedades parasitarias, nos estamos refiriendo a todas esas enfermedades que afectan, en este caso, las especies animales domésticas y también a las no domésticas, ¿sí? Tienden a causar unos problemas muy serios que afectan, obviamente, no solo la salud de los animales que se encuentren bajo nuestro cuidado, sino también terminar afectando la salud de las personas que cuiden esos animales, porque no podemos olvidar que existe probabilidades muy altas de que las enfermedades que tienen los animales puedan ser transmitidas a los humanos de una manera muy fácil. Entonces, cuando un animal está enfermo por una infección parasitaria, ¿qué le puede provocar esto al productor pecuario? Pues simplemente hay unas pérdidas económicas altísimas, ¿sí? Entonces el animal empieza a volverse diarreico, a tener anemia, a perder peso, hasta que muere, hasta que llega un momento que ningún tipo de medicación le funciona, ningún tipo de antibiótico. Entonces, digamos que lo que primero uno entra a conocer es cómo puedo evitar que este tipo de situaciones ocurran dentro de mi granja, dentro de mi producción pecuaria. Entonces, estos parásitos ocasionan daños muy fuertes dentro de los tejidos intestinales, pulmonares y otros órganos. Entonces, lo que necesitamos es, digamos que, empezar a conocer que esas enfermedades son importantes y que hay que evitarlas al máximo. Entonces, es fundamental conocer también, digamos que cuando hablamos de parásitos, conocer cómo funciona finalmente ese ciclo de vida de un parásito. Entonces, cuando hablamos de las fases parasitarias, inician cuando los animales ingieren, ¿sí?, las larvas que se encuentran ahí infectadas en el pasto, en el alimento. Entonces, lo consumen y al consumirse, más o menos a un tiempo de 3 semanas aproximadamente, entonces empieza a evolucionar y se convierte en una lombriz adulta, ¿sí? Entonces, ya el animal va a defecar, ¿sí? Y dentro de esa materia fecal, ya nuevamente hay una contaminación de pasturas. Y así viene otro animal y otro animal. Y si no se hace un control rápido de estos parásitos, ya sabemos que las pérdidas son grandes. Bueno, existen unos efectos dentro de esas enfermedades parasitarias. Uno es el obstructivo. ¿Qué pasa? Cuando ya esos gusanos entran en una etapa adulta, ¿cierto? ¿Qué hacen? Taponan el intestino, como lo podemos observar acá en esta imagen. Entonces, no solamente tamponan el intestino, sino tamponan también, pueden taponar los bronquios, los vasos sanguíneos, y que ocasionan, pues, si estamos hablando de los intestinos, pues se altera el paso de los alimentos. Si estamos hablando de los bronquios, pues se altera el paso del aire para el animal. Y si estamos hablando de la sangre, pues ocasiona, como les hablaba anteriormente, pues anemias y pérdidas grandes hasta la muerte para el animal. Otro efecto es el efecto irritativo, como lo podemos observar acá en esta imagen. Entonces, los parásitos
hacen que sobre las zonas donde está eclosionado ese parásito, ¿sí? Entonces hay una presencia de mucosa y de tantos movimientos que ocurren dentro del intestino, finalmente aparecen lo que conocemos como las diarreas. Entonces esa mucosa de tantos movimientos intestinales, ¿sí? Empieza a haber un efecto irritativo y por eso se ocasionan las famosas diarreas. Otro efecto también es el efecto exfoliatriz. Entonces lesiona todo lo que tiene que ver aquí, podemos observar. Entonces, resulta que la mucosa intestinal, ¿sí? Esos parásitos tienen como una especie como de ganchos que se adhieren y empiezan a succionar la sangre y lo que hace es que irrite esa zona y ahí es cuando aparecen las anemias. Entonces hay una pérdida no solamente de sangre, sino una pérdida en el momento de absorberlo, pues hay una pérdida de nutrientes muy representativos dentro de la especie. También está el efecto tóxico, entonces es cuando los parásitos en el momento de empezar a alimentarse, ¿sí? Eliminan unas sustancias que son tóxicas que resultan afectando el metabolismo. Entonces produce unos efectos tóxicos y entonces hay unas inflamaciones, hay unos cuadros de intoxicación generales dentro de los animales y esas toxinas que liberan los parásitos terminan ocasionando la muerte. Este es un caso de un efecto tóxico, por ejemplo, en cerdos. Y el otro es el efecto inmunosupresor. Entonces, cuando un animal parasitado no aprovecha los nutrientes, hay una poca producción, ¿sí? De anticuerpos porque ya el cuerpo pues finalmente no tiene una manera de cómo combatir esos parásitos. Entonces el resultado es que los animales pues tienen pérdida de peso, están en muy malas condiciones, no se desarrollan como uno espera, tienden a presentar enfermedades digestivas o neumónicas que no cede a ningún tipo de tratamiento, no le funciona ningún tipo de tratamiento antibiótico, entonces aparece lo que son las trombosis, las embolias, hay infecciones bacterianas, entonces hay unas lecciones causadas por esos parásitos que hacen que las defensas de los animales automáticamente se bajen y ocasionan la muerte de esos animales. Entonces, son enfermedades de mucho, mucho cuidado. Hay una forma, digamos, que de evitarlas, ¿sí? Siempre se habla se habla de no solamente de la prevención, se habla también del manejo de las instalaciones, de todo lo que tiene que ver con bioseguridad, con bienestar animal, y es que uno debe evitar que estos daños se presenten. Y una manera de hacerlo es recurriendo a los calendarios de vacunación adecuados. Nos pasa a nosotros los humanos, ¿sí? Hay un carnet de vacunas para nosotros desde que nacemos, ¿cierto? Para prevenir ciertas enfermedades, para combatir ciertas enfermedades. En los animales también existen calendarios adecuados de desparasitación. Hay calendarios adecuados donde se maneja lo que es, obviamente, pues la especie, se maneja el tipo de explotación, se manejan las condiciones climáticas en donde se encuentra esta explotación, qué tipo de parásitos, pues si son parásitos internos, si son parásitos externos, qué es lo que se quiere controlar. Entonces digamos que esos calendarios sanitarios son claves. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo acá podemos ver que es una imagen de un calendario sanitario de diferentes tipos de especies. Aquí yo he puesto eh, un calendario de vacunación, ¿sí? Como ejemplo, de vacunación de ovinos. Entonces, estamos hablando de la fiebre aftosa, que es una de las enfermedades, pues, más importantes. Pues ahora todas son importantes, pero es como la que uno más escucha. Cuándo se debe aplicar, hay una revacunación cada 6 meses, que se manejan adultos y en terneros desde los 2 meses de edad. Hablamos también del carbón citomático, es una enfermedad que es bastante importante, que tiene que ser muy controlada a través de esta prevención, a través del cumplimiento de los calendarios de vacunación. Está la rabia, que se aplica a partir de los 3 meses de nacido,
está el carbol bacteriano, la brucelosis, ¿sí? Está también pues la desparasitación que debe hacerse a través también de un calendario. Entonces digamos que cada finca, cada granja debe manejar estos calendarios muy juiciosos, debe tener una bitácora en donde anote cuándo son los ciclos de desparasitación, de vacunación. Entonces, siempre debe considerarse, ¿cierto?, que existe un alto porcentaje de infestación de los parásitos dentro de nuestras especies, dentro de nuestros animales. Entonces, es muy, muy importante que se erradiquen lo antes posible, ¿sí? Y que se manejen estos programas para poder controlar esa población parasitaria a los niveles más bajos posibles. Vamos a ver el El siguiente video. control de los parásitos en los bovinos debe hacerse de manera muy juiciosa por parte de los ganaderos. Y es que miren lo siguiente, los parásitos duran al interior de los animales 21 días, luego 10 días más, pero en la parte externa, porque ellos lo que buscan es tratar de infectar nuevos individuos. De ahí que se recomiende que los ganaderos se lleven una libreta de apuntes o un cuaderno para que ellos sepan cuáles son las dosis que se deben aplicar y los momentos en los que se debe repetir el tratamiento. Como de vital importancia en la actividad ganadera, califica Rigoberto Pulido Muñoz la purga o desparasitación frecuente de sus animales. Desde que cumplen los 2 meses de edad, muchos ganaderos realizan ocasionalmente esta práctica, ya que la consideran costosa o difícil de ejecutar. Si uno no desparasita, el ganado no va a progresar y uno está perdiendo. En la mosca, en los parásitos internos, lo van afectando, va disminuyendo su peso. Aquí en el sector donde estamos hablando de parásitos gastrointestinales, parásitos pulmonares, que son los parásitos internos, y parásitos externos, la mosca que se le malla en el lomo del ganado, en el lado donde nace la cola, y de pronto piojo. Los parásitos roban desde proteínas, glúcidos, es decir, moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno encargadas de la energía del animal, hasta minerales y vitaminas. Ocurrida la más grave infestación, estos generan desde moco en la materia fecal hasta sangre en las mismas heces. La patología se conoce como gastroenteritis hemorrágica y puede terminar con un cuadro complejo de anemia que lleva al animal hasta la muerte. En la finca El Cebadero del municipio de Turmequén, Boyacá, nuestro entrevistado desmitificó la idea de que la desparasitación es costosa. Según él, con 150.000 pesos basta para purgar 20 bovinos durante todo un año, con variedad de productos químicos e incluso con aceite de cocina. Actualmente están 18.000 pesos, uno compra un bote de frasquito de gubón que está costando 35.000 pesos y eso le alcanza a uno para el año prácticamente. Es recomendable comprar por litros, ojalá. Un litro sale, todo lo que es mayor siempre va a salir más económico. Un litro en la actualidad está valiendo 75.000 pesos, mientras si uno compra la jeringa, que solo para una dosis, le están cobrando unos 7.000, 8.000 pesos, mientras que en un litro, ¿cuántas dosis vienen? Debido a la absorción incorrecta de los nutrientes por culpa de los parásitos, aparecen unas toxinas que generan irritación gastrointestinal, produciendo diarreas, disminuyendo la ingesta de alimento y generando un desbalance total de la flora del intestino. Así la purga frecuente es trascendental. O lo recomendable son cada 3 meses. Se maneja para productos para parásitos internos, como son albendazoles. Para parásitos externos estoy manejando productos químicos que se aplican con fumigadora. Otro producto que manejo es Neguon mezclado con aceite mineral, que se aplica sobre el lomo del animal. Acostumbro purgar tanto interno y bañar al mismo tiempo para en una sola cogida del ganado se hacen ambas cosas. Junto con la selección de los desparasitantes se debe tener en cuenta la dosificación, la cual debe hacerse tal como lo indica la etiqueta de cada producto. También intercambiar los principios activos para garantizar que la droga siga siendo eficiente, es decir, que siga generando el efecto de matar a los parásitos. Si uno maneja un solo producto del parásito
parásito se va acostumbrando a ese producto, entonces ya tiene uno que estar fumigando con menos frecuencia para eliminar el parásito, para que no se le bañe. Pero entonces haciendo la rotación, el contenido del producto con el que se fumiga ya es más repelente, ya dura más al parásito. Las ivermectinas son los medicamentos a los que los parásitos se han acostumbrado y vuelto más resistentes. Con la compra al por mayor hay que ser cuidadoso con la fecha de vencimiento. De pronto lo compra uno y se vence en 2 o 3 meses, entonces el producto ya no va a hacer el mismo efecto o ya no va a servir. Entonces la fecha de vencimiento que tenga 2 años por lo general. En la medicación también se debe tener en cuenta las dinámicas propias de cada predio, puesto que se calcula que el 95% de los parásitos permanece en las pasturas esperando que llegue el bovino que va a ser infestado. Las zonas más cálidas y con mayor humedad relativa son las más propensas a los parásitos. En esta parte de la finca tiene partes húmedas, lo primordial es estar sancionando, que uno llama a todos pantanos, recogiendo el agua, porque ahí es donde se maña el caracol, que es lo que produce la fasciola, que eso es lo que afecta el hígado de la res y lo puede hasta destruir. Y una res que esté afectado el hígado es un animal que no se va a desarrollar, siempre va a permanecer en un estado flaco. La aplicación de desparasitantes, ya sea por aspersión, oral o inyección, debe considerar el peso de cada animal y la etapa productiva en que éste se encuentre. En vacas debe respetarse el tiempo de retiro para el consumo de leche, que generalmente es de 72 horas, y de estar en lactancia, no aplicar productos directamente sobre la ubre, puesto que podría intoxicar al becerro. Bueno, les comparto este video porque la verdad me pareció muy buen material. Entonces concluimos que no es suficiente desparasitar el animal una vez al año, como a veces uno tiende como a escuchar o a hacer, ¿sí? Sino que por experiencia mínimo, cada 4 meses hay que estar desparasitando a nuestros animales. Entonces, uno de los motivos, pues porque si no se hace durante estos periodos, pues simplemente controlarlo cada vez, digamos que va a ser imposible. Entonces, el motivo es que cuando se desparasita el ganado, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo las fases infectantes que están dentro del animal. Y en algunos casos, además, no solamente estamos atacando esas fases, sino que también estamos destruyendo esos huevecillos de estos parásitos que están ocasionando pérdidas dentro de nuestro sistema productivo. Entonces, es muy importante que la desparasitación se haga mínimo cada 4 meses.